Hola, en este video les vamos a explicar sobre la evaluación binomial de las opciones Asset or Nothing tipo Call. Antes que nada, ¿qué es una opción financiera? Es un activo derivado financiero cuyo valor se deriva de cambios en otro activo llamado subyacente, que son bienes o títulos. Una opción es un contrato que ofrece al comprador el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, strike o precio de ejercicio, hasta una fecha de vencimiento. Las opciones suelen utilizarse por motivos de cobertura de operaciones comerciales o financieras. Existen dos tipos de opciones que otorgan el derecho a comprar o vender el activo subyacente. Uno es la opción de compra llamada call. Es cuando el comprador adquiere el derecho a comprar activos subyacentes a un precio establecido dentro de un periodo estipulado y el vendedor asume la obligación de entregar activos subyacentes al precio establecido cuando se ejerza la opción. La otra es la opción de venta conocida como put, que es cuando el comprador adquiere el derecho a vender activos subyacentes a un precio establecido dentro de un periodo estipulado y el vendedor asume la obligación de recibir activos subyacentes al precio establecido cuando se ejerza la opción. Por ese derecho, el comprador del mismo pagará un precio que se llama prima de la opción. Por su parte, el vendedor de la opción tiene la obligación de vender el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento o bien antes a cambio del cobro de una prima. Si el comprador de la opción no ha acertado en la tendencia del precio, no está obligado a la compraventa del subyacente, simplemente no ejercerá su derecho, resultando como pérdida la prima o precio pagada por el derecho. El comprador posee el derecho pero no la obligación de comprar al vencimiento, y el vendedor por su parte tiene la obligación de vender si el comprador quiere ejercer su derecho a compra. Podemos distinguir a las opciones conforme al momento en que se puedan ser ejercidas, antes de o solo en la fecha de vencimiento. Las opciones europeas solo pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento. Antes de esa fecha pueden comprarse o venderse si existe un mercado donde se negocien. Y las opciones americanas pueden ser ejercidas en cualquier momento entre el día de la compra y el día del vencimiento, ambos inclusive y al margen del mercado en el que se negocia. Una vez que hemos entendido las características generales de las opciones, vamos a explicar un caso particular de este tipo de instrumento financiero, las opciones Asset or Nothing. Las opciones del tipo Asset or Nothing forman parte de las denominadas opciones binarias, lo que significa que o pagan una cantidad predeterminada o no pagan nada. El pago en estas opciones para el tipo Call se fija una vez que el valor del subyacente supere el precio strike acordado, por lo que el pago dependerá de que el subyacente cierre o no por encima de dicho strike en la fecha de vencimiento. Es decir, la manera como funciona este tipo de opciones es que pagarán una cantidad fija únicamente si en la fecha de vencimiento dicha opción se encuentra in the money o ITM, lo que significa que posee un valor intrínseco, ya que si el precio del strike es menor que el del activo subyacente, el dueño tendrá la oportunidad de comprar el security por debajo de su precio de mercado. En el caso particular de las opciones tipo call europeas Asset or Nothing, el pago una vez superado el precio strike será el del propio activo. Más adelante se explicará el detalle de la metodología para realizar esta evaluación. Es importante señalar que, aunque las opciones binarias pudieran parecer simples, estas difieren de las opciones estandarizadas para la mayoría de valores y pueden ser negociadas en plataformas no reguladas, lo que conlleva un mayor riesgo asociado a subyacentes de baja o nula liquidez. También pueden ser más susceptibles de ser utilizadas para actividades fraudulentas, por lo que se recomienda que su uso se realice en plataformas reguladas. Debido a que su funcionamiento se asemeja al de realizar algún tipo de apuesta, las opciones binarias tienen el estigma de la especulación relacionada a los juegos de azar. Sin embargo, esto no elimina el uso legítimo que conlleva dicho instrumento financiero. Aún así, la mayoría de los participantes del mercado prefiere hoy en día utilizar las opciones estándar, que le permiten una cobertura mejor conectada al movimiento del precio.
Ahora vamos a explicar la metodología de árbol binomial para evaluación de opciones Asset or Nothing tipo call. Los datos necesarios para este tipo de evaluación son precio spot del subyacente, precio de ejercicio, horizonte de tiempo, tasa libre de riesgo, volatilidad medida como la desviación estándar, cantidad de cambios dentro del horizonte de tiempo y la probabilidad de un incremento en el precio del subyacente. Lo siguiente es calcular las variables que se necesitan para el modelo. Estas son U, D, probabilidad de un decremento en el precio del subyacente y delta T. Delta T es el horizonte de tiempo dividido entre cantidad de cambios dentro del horizonte. U es el factor de multiplicación del precio cuando sube y es igual a E elevado a la volatilidad por raíz de delta T más tasa libre de riesgo menos 1/2 por volatilidad al cuadrado por delta T. D es el factor de multiplicación del precio cuando baja y es igual a U, pero la primera volatilidad se multiplica por menos 1. Y la probabilidad de un decremento en el precio del subyacente es 1 menos probabilidad de incremento. Ahora procedemos a generar el árbol de posibles precios del subyacente. Esto se hace partiendo del precio del subyacente spot y multiplicándolo por U y por D para generar dos posibles valores del precio en el cambio de precio siguiente. De estos dos posibles valores, generamos de la misma manera los siguientes posibles valores del precio y esto lo repetimos para toda la cantidad de cambios dentro del horizonte de tiempo. Este modelo supone que cada que hay cambios en el precio del subyacente, este solo puede incrementar cierta magnitud relativa fija U o reducirse cierta magnitud relativa fija D. Al final del horizonte, la cantidad de posibles precios es igual a la cantidad de cambios dentro del horizonte más 1. Los últimos nodos del árbol representan todos los posibles precios del subyacente al final del horizonte de tiempo, y al tratarse de una opción europea, son estos los únicos que nos importan. A continuación, se debe de calcular el beneficio de tener la opción para cada uno de los posibles precios simulados del subyacente al final del horizonte de tiempo. Como se trata de una opción call Asset or Nothing, el beneficio de tenerla es el valor del precio del subyacente si el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. Es el precio del subyacente dividido entre 2 si el precio del subyacente es igual al precio de ejercicio y es igual a 0 si el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. Por último, se debe descontar un periodo. Esto se hace multiplicando por E a la menos tasa libre de riesgo por delta T y multiplicar por su probabilidad de ocurrencia el valor de cada uno de los beneficios de tener la opción, sumando los valores de las parejas consecutivas. Este proceso se repite para todos los periodos de cambios del precio hasta llegar al momento presente. El valor del beneficio de tener la opción al momento presente considerando su probabilidad es el precio del call. Con el propósito de calcular el precio de un call Asset or Nothing para distintos números de paso, se realizó un código en R. Primero se definen las variables que son necesarias para calcular el precio de la opción, como son S, el precio spot del subyacente, en nuestro caso, toma el valor de 9. E, con el valor de 10, que equivale al precio strike. T igual a 3, que representa el tiempo. R igual a 0.06, que es la tasa libre de riesgo. O igual a 0.3, que es la volatilidad medida como desviación estándar. M igual a 100, que son los pasos que se desean considerar para la determinación del precio. PU, que es igual a 0.5 y es la probabilidad de un movimiento up en el precio del subyacente. Ahora correremos estas variables que son de entrada en nuestro código. Con base en estas variables, obtendremos otras nuevas variables que son calculadas, como son la probabilidad de movimiento hacia la baja, que se calcula como 1 menos la probabilidad del incremento. DT, que es el tamaño del paso. U es el factor de multiplicación del precio cuando sube. D es el factor de multiplicación del precio cuando baja. Y F es nuestro factor de descuento.
correremos estas variables dentro de nuestro código. Una vez que tenemos estas variables, correremos también la rutina para calcular el precio del subyacente en el último paso M. Corremos además otra rutina para calcular el vector de payoffs de la opción en el último paso M conforme a la función dada, es decir, ST con ST mayor al precio strike, ST entre 2 con ST igual a E, 0 con ST menor a E. Corremos y entonces con base en lo que ya hemos corrido vamos a generar el árbol de valores presentes en cada uno de los pasos M dentro del tiempo T. Y observaremos nuestro árbol que se generó para los 101 pasos que le requerimos en este ejercicio. Aquí observamos que se generaron los 101 pasos. Y obtenemos el valor del árbol, que es 5.967267. Muchas gracias por su atención.